Okay, my dear students, today is August the 17th and the year is 2020. Our lesson is called 140 Characters at a Time. These activities are adapted from pages 80 to 82. The objectives for today's lesson are the following. We are going to... Vienen llegando los compañeros atrasados ya. We are going to learn some vocabulary related to social media, okay? Vamos a estar hablando de algo que les gusta mucho a ustedes, que son las social networks and social media. We are going to listen to a text comprehensively. Vamos a escuchar textos como parte de las actividades de hoy. Hoy día trabajamos con comprensión auditiva. And we are going to learn the use of... Bueno, acá me equivoqué, yo no era suffixes, no vamos a aprender los sufijos. Bueno, voy a explicar la diferencia, eran prefixes. Yeah. Entonces, today we are going to learn the use of prefixes. And we start with a chat interaction. So for this, I would like you to read and pay attention to these quotes. It says, in 2020, there will be a widespread belief that the World Wide Web is less important and useful than in the past, and apps are the dominant factor in people's lives. Esto se dijo hace varios años atrás y coincide con nuestro año. Dice, en el año 2020 estará esta creencia esparcida entre todos que la www, o sea, la Internet, es menos importante y útil que en el pasado y que las apps son el factor dominante en la vida de las personas. Reitero, en el 2020 estará esta creencia esparcida entre todos que la www, o sea, la Internet, es menos importante y útil que en el pasado y que las apps son el factor dominante en la vida de las personas. So we can see a bunch of apps or logos of apps over the internet, okay? So, yes, Ignacio acá ya está comentando, ¿cierto? We're talking about information era. So, as you can see, now we are discussing about what it is to be part of these new times in which apps are more important or considered more important even than the internet. So what can you tell me about that, Clemente? Do you believe that apps are more important than the internet? You can write your answer on the chat or turn on your microphone. Hacerle la misma pregunta a Alfonso. Alfonso, do you believe that apps, Facebook, Twitter, TikTok, whatever you use, are more important than the internet? Is this true? Do you think it is actually a fact? ¿Crees que en realidad eso sea un hecho? ¿Que la internet es menos importante hoy día que las apps? No, No? Why? no, because um, I don't know. I don't have any argument. Okay, you don't have any arguments. Okay, maybe I would like to say that apps are essential to our lives. We like it when a company creates an app. For instance, when we have the app for Entel, for WOM, the app, for instance, to check emails, the app to do banking, for instance, Banco Estado app, which sucks, but it is really nice to have it. But all of those apps depend on the use of the internet. Todos sabemos y conocemos muchas apps, ¿cierto? Y todas las apps realmente nos gusta que hayan apps. Sorry for that. Nos gusta que hayan apps, ¿cierto? Porque nos facilitan mucho el asunto. No tenéis que entrar a una página es muy bueno. Porque hoy siempre el buscador se cae. Es difícil buscar la información, no está claro, no está ordenado. Ya como que nos caen mal las páginas web. Uno prefiere entrar a la página web del Banco del Estado solamente cuando tiene que hacer un reclamo. Preferible ver el saldo en la app, ¿cierto? Más rápido, más cómodo. Hemos llegado a lo que decían hace muchos años atrás, bueno, no tantos tampoco, que el mundo iba a pasar a ser dominado por las apps y que iba a haber una noción de que la internet estaba
en segundo plano, sin considerar que para que funcione una app, tiene que haber internet. Sin internet no funciona. No sé si a nosotros no fue esto lo que ocurrió, pero acá en Purranque el día viernes, como a las 7 de la tarde, se cayó el internet y no funcionaba nada, pues no funcionó una app, bueno, aparte de que no funciona la internet, no funciona Google, ¿cierto? No funciona nada. Entonces las apps como que murieron. Querías entrar a Instagram, murió. Twitter, murió. Facebook, murió. Y ahí por acá los chicos en el chat, Ignacio opinaba que sí, que era cierto, que estaban quedando la internet en segundo plano. Ya, podríamos decir la internet tradicional, ¿cierto? With web pages. La internet tradicional a través de páginas web. We are more inclined to using some apps. Benjaprieto says because of COVID-19, ¿cierto? Ahora gracias, o debido a, mejor dicho, or because of the pandemic, we are even more eager to be using apps. Producto entonces de todo lo que es la pandemia, lo que más queremos nosotros es que haya apps, ¿cierto? Salir lo menos posible de la casa, que todo se pueda saber hacer y utilizar, por supuesto, a través de el celular y una app. So we can agree on that, okay? Boys and girls, that was the introduction for today's class. Now we are going to start with the first activity in ES Live Worksheet screen. Acá, chicos, lo que ustedes están viendo es lo mismo que ven ustedes en su pantalla, ¿cierto? Okay, the first activity is this one, okay? So, for the first activity, I have chosen a set of apps, which are very common, which we actually use. And the first part of the activity is to match the name to the app. For instance, if I think this logo represents Gmail, I'm going to write Gmail over here. I have to drag Zoom, Facebook, etc. to the app. The first part of the activity is that. The second one, I'm going to choose what is the purpose of each of these apps. And I have a set of answers, okay? They are all the same answers for all of the apps, okay? You have to choose and select the correct one. Then in number two, according to everything that we have been talking about, what is the best definition for application? And you are going to select the correct one, okay? So we're going to take some, let's say, 2 minutes to develop this activity. Starting now, you have 2 minutes for activity 1 and 2. Remember, drag the name, select the purpose, and what is the best definition for application. Is everything clear, boys and girls? Okay, boys and girls, I think time is up. Please write the answers using the chat now. What is the first image? What is it? Is it Gmail, Zoom, Facebook, TikTok, Twitter, or Banco Estado? Okay, the first one, Clement and Esteban, it's true, is Banco Estado. So I drag Banco Estado over here, okay? Please tell me, which one is the use for Banco Estado? Is it a free email service, social and media networking services, microblogging and social networking? It should be at letter F. Very good, Clemente, Esteban, Maite, and Fernanda. Yes, it is the banking app to pay and transfer money. Very good. The second one, what is the name of this app? I think it's very easy. It is Facebook. Yes, thank you, Fenya. And what is the correct answer? Very good, Clement. Is it a free email service, a social and media networking site? Yes, letter B. Social and media networking services. The third one. This is the one we are using right now. What is it? That is Zoom. Very good, Fenya. And what is the use or the purpose of Zoom? Letter E, video telephony app for video chatting. Video telephony app for video chatting. Very good. Letter E. Excellent, John. Clements. This one should be this little bird. That should be Gmail, TikTok, or Twitter. That is, o como dicen los gringos, Twitter. Yo le digo Twitter. That is Twitter. Very good. Fernanda, Esteban, Clements.
And they use, of course, microblogging and social networking service. This one, what is this one? One of the one I think we enjoy the most. Very good, Mike. That is TikTok. And what is the use of TikTok, boys and girls? Well, tenemos dos respuestas, así que very easy, ¿cierto? C or, no queda C or A. Sorry, D or A. D, very good, Clement. D, video sharing social networking service. Very good. And the last one should be, of course, free email service to send and receive information. And that should be Gmail. Very good. Excellent, boys and girls. Very good. So we know that Banco Estado is a banking app. Facebook, Facebook is a social and media service. Zoom is a video telephony app for video chatting. Twitter is microblogging and social networking. TikTok is a video sharing social network. And Gmail is a free email service to send and receive information. Benja ya se adelantó. Ok, Benja Prieto says, what is the best definition of app? Ah, no, perdón, esa es la anterior. Yeah. What is the best definition for app? Is it a formal written request, the act of making a rule operates, or a program or software designed to do a particular job? Which one is the best answer or definition for application in the context that we are talking about? Is it letter A, B, or C? What can you tell me, boys and girls? Yes, Nico Perez, it is a program or software designed to do a particular job. Excellent, boys and girls. So an application is a program or software designed to do a particular job. Muy bien, chiquillos. Entonces, estamos hoy hablando de aplicaciones, ¿cierto? Y una en particular. Y vamos a volver un instante al título. Looking here. The lesson is called 140 characters at a time. 140 caracteres a la vez. Which app works using 140 characters at a time? Which one of these above, Banco Estado, Facebook, Zoom, Twitter, TikTok, or Gmail, which one uses only 140 characters at a time? Who can tell me? Is it Facebook, Gmail, TikTok, Zoom, Banco Estado, Facebook, or Twitter? Oh, Clemente says, I don't know. Okay. Maybe you don't know, but Twitter, or Twitter, como le dicen los gringos, is an application that works with only 140 characters at a time. Okay. So remember today in this lesson, we are going to be talking about Twitter. Okay. Or Twitter, como dicen los gringos. Twitter is an app in which you microblog. Es una app para microblogging, o sea, comentarios breves, cortos y sencillos, en las cuales no se pueden utilizar 140 caracteres. Más, perdón, no se puede utilizar más de 140 caracteres. Y la palabra caracteres quiere decir letras, espacios, puntos, signo de exclamación, todo. Todo lo que sea un enter es un carácter. Todo lo que sea un registro es un carácter. Una letra, una coma, un punto, un espacio, un enter. Eso es un carácter en lo que se llama Facebook, ¿ok? Viene llegando Marco, que recién había hablado conmigo por interno, ya está identificado que es él. Chiquillos, entonces hoy vamos a conocer y escuchar acerca de Twitter. Pero antes de eso, we are going to match the questions to the possible answers, ¿ok? Tengo 3 preguntas y 6 respuestas. Cada pregunta tiene 2 respuestas posibles, ¿ya? Y después ustedes me pueden comentar acerca de las mismas preguntas otra cosa más que les gustaría decir. Por ejemplo, dice la pregunta letter A. What do you use social networking services for? ¿Para qué utilizan los servicios de redes sociales? Y aquí hay 2 respuestas posibles y alguna otra que a ustedes se les puede ocurrir la pueden comentar después. B. How has communication changed since the creation of social networks? ¿Cómo ha cambiado la comunicación desde las redes sociales? Hay 2 respuestas acá y una más que ustedes u otras más que ustedes quisieran decir.
El letter C, how will communication change in the future? ¿Cómo cambiará la comunicación en el futuro? Reitero, dos hay aquí, ustedes ponen 2C, 2B y 2A, no deberían tener ni por si acaso 3A, una B y 2C. Ejemplo, ahí están cuadraditos y después cuando comentemos y revisemos me pueden comentar si hay otra idea que ustedes quisieran agregar acá, ¿ya? Ah, Ignacio ya está listo. Ok, very nice. Ya, pero tranquilo, Ignacio, tranquilo. Calma tus pasiones, hijo. Pero sí está buena. Se privó de Ignacio. Ya. Ok, ya que Ignacio tiró la respuesta, revisemos nomás. Ya. Ok, what do you use social networking services for? Ignacio dice que for letter A. Eh, letter B. I think C. Esa era una predicción. Ah, ya, a ver, le falta una. Ya, pero las primeras tres las tiene buena ya. Entonces hacemos que para que se. Ya, Clemente dice 1A, 2. No, la 2 no está bien. 3A. Tampoco está bien. 4C. Ya es así. 5D. ¿De dónde sacaste letra D, Clemente? Si son tres nomás las preguntas, po. Ya, yo creo que era la B, ¿cierto? B de burro. Y 6B. No, la 6 era A. Ya tenemos la 2C, la 2B y la última es A. Se me sube, dice, ya está bien, está bien. Ya, entonces, para la pregunta, what do you use social networking services for? Number one, for posting memes and watch funny videos. ¿Para qué utilizamos las redes sociales? Para postear y ver memes y ver cosas divertidas, ¿cierto? Videos divertidos. Y number six, for communication with friends and family. También lo utilizamos para comunicarnos con amigos y familia. B, how has communication changed since the creation of social networks? Everybody spreads fake news without double checking. Todo el mundo reparte noticias falsas, ¿o verdad? And five, people share too much about themselves. Y algunos que comparten demasiado acerca de sí mismos. También es cierto. How will communication change in the future? Number three, people will visit less and use social media for interaction. La gente se va a visitar menos y va a utilizar los medios, redes sociales para la interacción. And the last one, we will always be connected. Estaremos siempre conectados. Okay, those are the correct answers. Very good, Ignacio. Very good, Clemente. Very good, boys. Chicos, what else do you use social networking services for? ¿Para qué más? Aparte de las respuestas que tenemos acá, utilizan ustedes las redes sociales. A ver quién me comenta en el chat o en el micrófono. ¿Están todos disponibles? Vamos a preguntarle a Maite. Maite, what else do you use social networking services for? ¿Para qué utiliza, aparte de las que tenemos acá, las redes sociales usted? A ver. Very good, Maite. That is the idea. Maite says to be informed. Very good. Lo vamos a crear acá en chat en inglés. To be informed. Very good, Maite. Ok, Marco Antonio. Ya, bueno, lamentablemente es cierto, pero ya. Ok, me voy a quedar, me gustó más la respuesta de Maite, aunque la... Ok, Fernanda. For learning. Ya, Marco Antonio, to be informed about funas. Ok. Romy says, okay, very good. To look for pictures. Very good, Romy. Excellent. To look for pictures that you like and enjoy. To look for pictures and get inspired for drawing. Very good. Vamos a decirlo de esta forma, ¿ya? To get and be inspired
And be inspired for drawing. Very good. La Romy dice que le gusta buscar fotitos que le gustan para inspirarse a dibujar. To be inspired for drawing. Excellent. ¿Quién más me escribió acá? Juan Reyes. Ok, excellent, Juan. To check, let's say, reviews or previews of games. Very good. Para ver reseñas o previews de los videojuegos que más le gustan. Excellent, Juan. Very good. Excellent. So, Juan es un meme, ya me imagino, pero todos hacen memes, ya no importa. Letter B. How has communication changed since the creation of social networks? ¿Cómo ha cambiado entonces la comunicación desde que tenemos redes sociales? Vamos a partir preguntándole por acá primero hay gente muy inteligente por acá, excelente. No lo había visto, qué tiempo este nombre, Nicolás Fuentes. Y qué gusto que leer tu nombre, hijo. Nicolás Fuentes, bienvenido. Y escribe por acá. Y Ignacio acá me comentó lo último para ver videos musicales. Excellent to watch music videos. Very good, Ignacio. A ver, Nico, how has communication changed since the creation of social networks? I don't understand. Ok, en general la pregunta es esto. ¿Cómo, aparte de lo que tenemos acá, cómo ha cambiado la comunicación? Podemos decirlo así, desde que aparecen las redes sociales. Bueno, antes la interacción, por supuesto, era visitarnos, llamarnos por teléfono. ¿Cómo será ahora? Mm, No, sorry, I don't know. Ok, Nico, it doesn't matter. Mientras tanto vas reflexionando, vamos a pasar a la siguiente, Nico. Nico Pérez. No, era a Nico Fuentes que le pregunté, no te preocupes, Nico. Era al otro compañero que se llama Nicolás. Ok, a ver, me gustaría escuchar ahora un poquito. A ver, ¿quién está por acá? Maite, facilita. Ok, so very good, Maite. Maite says it makes communication and interaction between people easier. Excellent. De las cosas positivas que tienen las redes sociales, it has allowed us to connect with people from far away. Nos ha permitido conectarnos con la gente que está lejos, ¿cierto? Especialmente los que tienen familia en el extranjero. Very nice. Excellent. So, boys and girls, now we're going to move on to the vocabulary activities. So, the keywords for this class are the following. We have programmers, the people who are in charge of creating code for software and apps. Characters, which represents each letter, space, comma, periods that you can write in a tweet. And tweets is a message that you can use in Twitter. Entonces tenemos programmers, los programadores, aquellos que escriben el código, ya sea de software o apps que nos gustan tanto, los caracteres, que es cada letra, coma, punto, espacio que yo escribo en cualquier medio digital, puede ser incluso los caracteres del procesador de texto, de Word me refiero, y tweets se llama cada mensaje que uno escribe en Twitter. Y acá tengo el más famoso tuitero, ¿cierto? Que es Donald Trump, que cada vez habla cada burrada, pero es el más famoso. ¿Ya? Ok, then we have the following words. We have brainchild, que es una idea, innovación o proyecto. Podcasting, que es un servicio de radio vía streaming. Los típicos programas radiales que se transmiten ahora, hoy por hoy, por ejemplo, en Spotify o también en YouTube. Send text, que es enviar mensajes. Worldwide, que es alrededor del mundo. Billion, que la palabra es billion, que significa 1.000 millones de algo. Bursts of information, que son ráfagas de información. We have news stories, que son sencillamente noticias. Microblogging, que es microblogueo, o escribir comentarios breves de noticias o ideas personales. And spread the word, que quiere decir esparcir un mensaje o esparcir la palabra. So we have brainchild, podcasting, send text, worldwide, billion, bursts of information, news stories, microblogging, and spread the words. Activity for today. We are going to listen to a text about a famous app. What is the name of the famous app? Twitter. We are going to check comprehension and then learn the use of prefixes or suffixes if you want.
Chiquillos, por acá, como se fijan, ahora viene, todas son actividades adaptadas del libro. El botón play nos reproduce el audio para todas estas actividades, ¿ya? Todas estas actividades. El audio en ideal lo deberíamos escuchar mínimo 2 veces, así que yo les voy a dar 6 minutos. La primera la vamos a escuchar todos juntos acá, o quieren trabajar todos independientemente. Me escriben en el chat ese comentario, por favor. La escuchamos acá o de forma independiente, ¿ven? Acá dice ya, vamos a escuchar una vez acá y después trabajamos por allá. De ahí vamos a escuchar una vez todos juntos para ver qué es lo que hay que hacer. Primero, ¿qué tipo de grabación es? A lecture, a report, or an interview. ¿Cuál es el tema? The importance of Twitter, social networking, the history of Twitter. Después tengo que escribir las palabras que faltan acá, escuchando, y unir las ideas. Hay números, tengo 2006, 200 million, 460,000, 140 million, 8, 1 billion, 400, 140. Y acá tengo las ideas que representan. Usted escribe la letra donde corresponde. Y para las últimas preguntas están las ideas acá. Para las tres son las mismas tres ideas. Yo tengo que asociar la correcta, que tiene que ver con media, con politics y con business. Y escuchamos la primera vez todos juntos y después pueden escuchar ustedes 2 veces de manera independiente, ¿ok? So let's go 1, 2, and 3. Track 27, Students Book, Unit 2, page 81, Exercise 1. Twitter is the brainchild of a group of programmers who worked at a podcasting company in San Francisco. They were looking for a way to send text on their cell phones and a way to reinvent an inefficient and dying company. When Jack Dorsey sent the first tweet on March 21st, 2006, a communications revolution with inestimable effects was born. Now almost 200 million people use the app worldwide, and about 460,000 new accounts are opened daily. More than 140 million tweets are sent daily. That's 1 billion weekly. In 2008, the company had 8 employees. Today it has more than 400, and they're hiring. At the heart of this social network are small bursts of information called tweets. Each tweet is 140 characters in length, maximum. How Twitter has changed the media. Increasingly, news stories that arise, a tsunami, a plane crash, the score of a hockey game, etc., arrive in tweets from people we follow. This allows everyone to essentially create their own newspaper or newscast and to do so instantaneously. How Twitter has changed politics. Social media and microblogging like Twitter has changed political communication profoundly. Political messages used to be highly controlled. Now the messengers, and hence the messages, are more diffuse and diverse. How Twitter has changed business. Twitter is used increasingly in business. The one-way transmission of information is transforming quickly into a two-way interaction. Businesses can communicate real-time messages to the customers they want to reach. Conversely, when customers are unhappy with a product or service, they can spread the word quickly with a few tweets. So, first of all, I would like you to tell me what is the type of recording we have. Letter A lecture. Letter B, a report. Or C, an interview. What is the correct answer? Is it a lecture, a report, or an interview? Letter B, it is a report. Yes, Nico. Yes, Fernanda, Ignacio, Esteban, and Clement. A report. Very good. What is the topic of this listening? Is it the importance of Twitter in the world, social networking systems in the world, or the history of Twitter and some facts about it? Letter C. Very good, Ignacio, Clement, Nico, and Esteban. Very good. So the words, the first one, what is the brainchild of a group of who worked at? Ya necesito 3 palabras acá. ¿Cuáles son esas 3 palabras? A ver. I need the first one. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Obviamente tiene que ser
Twitter. Then, very good, Clemente, programmers. And then podcasting, very good. Ignacio as well. Podcasting, very good. They were looking for a way to. ¿Qué era lo que buscaban? A ver. They were looking for a way to send text. Very good. Send text. Cell phones. Very good. Cell phone. And to, yeah, they were looking for a way to send text on their cell phones and to reinvent. Very good. Reinvent. And no sé si saben cómo se escribe. Inefficient. Inefficient. And dying. Y la última palabra tiene que ser necesariamente company. Very good. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? They were looking for a way to send texts on their cell phones and to reinvent an inefficient and dying company. Buscar una manera de enviar mensajes en sus celulares y reinventar una compañía ineficiente que estaba en vías de morir. Excelente. So, match. Aquí tenemos que unir. 2006. Ya vamos a hacerlo al revés. Voy a leer la columna donde está, hay que poner la letra. Voy a leer la frase y usted me dice la letra, Karma, ya, porque si no, no lo vamos a poder hacer ya. Tweets that are sent weekly. Letter F, very good. The maximum of characters for a message. Letter H, very good. Year in which the first message was sent. Letter A, very good. People who actually work for the company. Letter G, very good. People who use the application. That should be letter B, very good. People who worked in 2008. Letter E, very good. Accounts that are opened each day. That should be letter C, very good. And the last one, obvio, no nos queda otra, letter D. Very good. So we have 1 billion tweets that are sent weekly. Se mandan entonces 1.000 millones de tweets a la semana. The maximum characters, 140. 140 es el máximo de caracteres por mensaje. 2006, el año 2006, el año en que se envió el primer mensaje. 400, 400, el número de personas que trabajan en la compañía. 200 million, 200 millones de personas usan la aplicación. Y 8, el número de personas que trabajaba ahí en 2008. C, 460.000 cuentas que se abren cada día. And D, 140 million, 140 millones de tweets that are sent daily. 140 millones de tweets se mandan a diario. Esas son las estadísticas de Twitter. Okay, what are the best alternatives? How has the application changed the media? Business can communicate real-time messages. News stories arrive in tweets from people we follow. Political messages used to be highly controlled. Now messengers and messages are more diffuse and okay, very good. Letter B. For the first one, the media is letter B. The second one, politics. Bueno, está la palabra clave, the political messages, letter C. And the last one should always be the one remaining, letter A. So the media has changed because news stories arrive in tweets from the people we follow. Politics, the messages are now more diffuse and diverse. Son más dispersos, difusos los mensajes. And in business, companies advertise in real time. La compañera hacen su propaganda en tiempo real.
Y los clientes también se quejan o promocionan en tiempo real, ¿cierto? Those are the main changes because of Twitter. Very good. Chiquillos, esto está adaptado, no completo, pero adaptado de la página 82 y con esto finalizamos nuestro encuentro. Dice, we are going to read the sentences and check what are the words involved. Vamos a leer y poner atención especial a las palabras destacadas en negrita y contestar las actividades. Dice, they were looking for a way to send text on their cell phones and a way to reinvent an inefficient and dying company. Inefficient. When Jack Dorsey sent the first tweet on March the 21st in 2006, a communications revolution with inestimable effects was born. Inestimable. Entonces, la pregunta dice así, ¿cuál es el opuesto de las palabras destacadas en negrita? Tengo inefficient and inestimable. ¿Cuál será el opuesto de inefficient? ¿Cuál es el opuesto de ineficiente? Efficient. Very good. ¿Y cuál será el opuesto de inestimable? Estimable. Excelente, Esteban. Entonces, chiquillos, acá yo puedo descubrir lo que es un prefijo o sufijo. Un prefijo o sufijo es una palabra que se añade para querer decir algo, ¿ya? Y aquí vamos a descubrir qué cosa. ¿Qué significa el prefijo in? Al agregarle a estas palabras, la palabra in las hago the opposites, the same or neutral. Los hago lo opuesto, lo mismo o neutral. Hago que la palabra quiere decir lo opuesto. Si yo digo efficient, es eficiente, pero si le agrego el in, pasa a ser ineficiente. Si digo estimable, quiero decir que es estimable, pero si le agrego el in, no es estimable. Yo genero los opuestos, ¿sí? Muy bien, chiquillos. Ahora quiero que reconozcan en estas palabras donde el prefijo in quiere decir que no. Donde quiera decir que no, van a escribir 1 y donde no, 0. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra inadequates, ¿existe la palabra adequates? Sí. Entonces voy a decir que in quiere decir no, porque inadequates quiere decir inadecuado y adequate quiere decir adecuado. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer, reconocer si es sí o no. Ya, y a modo de ejemplo, la siguiente, inaugural, que es inaugural, no existe otra palabra. Eso significa que aquí no hay un opuesto y opuesto. ¿Se entiende? Inaugural aquí el in no significa no, es solamente parte de una palabra completa. Entonces acá voy a poner 0. Muy bien. El 1 y el 0, ¿ya? Entonces vamos a tomarnos 2 minutitos para finalizar esta actividad y hacemos nuestro cierre de la clase, ¿ok? Okay, it's time to check the activity. So, incapable, is it 1 or 0? Incapable, 1 or 0? 1, very good. Incendiary, 0. Incompetent, 1. Incomplete, 1. Inconvenience, 1. Incorporate, that is 0. Indication, 0. Indigenous, 0. Individual, 0. And inefficient, 1. Entonces, chiquillos, that is the final activity. No se olviden, ahora ustedes van a ir al botón terminado, que no sé por qué quedó tan abajo, pero acá está terminado. Van a reportar a teachervictoraguilera@gmail.com de la siguiente forma. Yo pincho terminado y se va a desplegar esto. No pinchen a la izquierda, se no van a perder todo su progreso y su avance. Usted va a enviar su respuesta al profesor. Yo acá voy a poner mi nombre, que es Mr. Víctor Aguilera. Curso, por supuesto, 2 medios, segundo medio. Asignatura English. Y acá van a escribir teacher Víctor Aguilera @gmail.com y enviar. Muy bien, chiquillos. Eso es lo que tienen que hacer ahora que hemos terminado la actividad. Volvemos a la sala principal para hacer nuestro cierre. Boys and girls, what did you learn today? Did you know that Twitter had 140 characters at a time?
What did you learn today? And did you like the lesson? Is there anything that you would like to have presented in a better form? Or was it okay for you? Okay. You can share your ideas in the chats. Entonces, chiquillos, me cuentan, ¿dónde se enviaba? Rubén, ya, teacher. Siempre, nunca se olviden, teacher, Víctor, Aguilera, @gmail.com. Todas las tareas, chiquillos, que son de materia interactiva que estamos haciendo en clase, se reportan a teacher.victoraguilera@gmail.com. Okay, Clemente, thank you for your comments. What did you learn today, Cristóbal Aros? ¿Qué aprendió hoy día, Cristóbal? ¿Algo nuevo, novedoso? ¿Algo que le llamó la atención? Ok, Juan. Se me borró todo porque cliqueó donde... Ay, no, muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? Bueno, cosas que pasan. Segunda vez. Ay, ya vaya. Ya. Hay que hacerlo de nuevo. Sí, pues si se les borra, tienen que hacerlo de nuevo. Ya, pero por lo menos vieron la respuesta. Ya, si eso no es tan grave tampoco. Lo hacen al tiro nomás. Ya, pues chicos, coméntenme, ¿qué aprendieron hoy? Montserrat López, what did you learn today? Montserrat López no aprendió nada. Montserrat Rifo, what did you learn today? Okay, Tomás says new words, some vocabulary. Okay, Tomás, thank you. Feña, opposite, very good, Ignacio Milanca, the opposite, in, excellent, Ignacio Milanca. Aprendió el sufijo que significa lo opuesto, in, very good, Ignacio, ¿ve? Esteban, about apps and about Twitter, excellent, very good, Esteban, about apps and Twitter. Monse says, very new, okay, a lot of new things. Bueno, no importa, dilo en castellano, yo acá te traduzco. Monse dice que aprendió hartas cosas, pero no las sabe expresar en inglés, coméntela en castellano. Juan dice, the importance of social networks, very good. La importancia de nuestras redes sociales que estamos ocupando ahora, ¿cierto? And anything else? No. Okay, boys and girls, it was really nice for me to have you here. I hope to see you. Bueno, ahora nos vemos de nuevo la otra semana. So have a nice day. Enjoy your next class. See you soon. Bye bye.